Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutillos más, que hay todavía alguna persona haciéndose fotos. Muchísimas gracias, antes de nada, por estar aquí hoy con nosotros en una jornada complicadísima para todos. Después de lo que vivimos ayer, ese gran apagón, todos nos vamos recuperando con los móviles, la luz, vamos viendo cómo se va recuperando la situación y cómo vamos volviendo a una cierta normalidad, porque ya parece que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir estas circunstancias totalmente anómalas. Y precisamente teníamos este evento y dada la oportunidad de lo que ocurrió ayer, no queríamos perder la ocasión de hablar de un tema que nos ocupa y que está más de actualidad que nunca, de rabiosa actualidad porque todos lo hemos vivido, la energía del futuro, pero que es la energía de hoy. Así que les doy, como decía, la bienvenida. Vamos a empezar ya este evento para hablar de muchas cuestiones energéticas, medioambientales, abriendo el debate también de hacia dónde avanza la energía del presente, del mañana, renovables versus combustibles tradicionales, electrificación total. Después de lo que hemos vivido, se va a hablar mucho en esta mañana seguramente, un modelo híbrido que incluya biocombustibles, qué pasa con las nucleares, cómo se va a hacer esa transición, cómo vamos a tener circunstancias o no que se repitan, como lo que vivimos ayer. Creo que es muy relevante hacer un acto de este tipo precisamente un día como hoy, pero yo no me demoro más. Doy ya la palabra a Álvaro Nieto, director de The Objective, al que invito a subir al escenario para dirigirles unas palabras. Álvaro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos y por supuesto, gracias por acudir a este evento que, como decía Rocío, no hemos querido cancelar porque no solo creemos que la vida continúa, sino porque es evidente que el evento de hoy es más necesario, más pertinente que nunca, sobre todo porque vamos a tener la ocasión de tener hoy aquí sentados con nosotros a grandes expertos en energía. Y como todo lo que necesitamos, los que no tenemos ni idea, son respuestas, seguramente hoy aquí las vamos a encontrar. Y no se nos ocurría mejor iniciativa para un periódico que reunir y mantener la reunión con los expertos para que nos ofrezcan toda la luz que se pueda transmitir en este momento. Yo tenía un discurso preparado antes de que llegara el apagón y me voy a limitar a decirles a ustedes tres cosas. En concreto, les voy a dar primero una información de ultimísimo minuto, primicia de The Objective en estos últimos minutos, y que yo creo que nos da buena muestra de la gravedad en lo que estamos en este momento. No sé si ustedes lo saben, pero en este momento no hay luz en el Ministerio de Defensa. Aquí tenemos todos luz, pero en el Ministerio de Defensa, fuentes internas del Ministerio transmiten a The Objective, así se ha publicado ya, que los ordenadores no funcionan, los generadores solo van para la luz que ilumina, los servicios electrónicos están todos apagados, los trabajadores nos hemos ido a casa porque no iban ni los ascensores. Seguimos sin luz ahora mismo. Esto es noticia de este preciso momento. A pesar de lo que diga el Gobierno, a pesar de lo que diga Red Eléctrica, hay sitios en España, y no parece que sean sitios menores, donde no hay luz y donde no se puede trabajar. Y en concreto es el Ministerio de Defensa, que tampoco es que estemos como para prescindir de él ahora mismo. Esto, lo primero. Lo segundo, les voy a dar dos titulares que publicó The Objective el 5 de febrero. Han pasado unas semanas, pero creo que nos van a servir como aperitivo para lo que luego va a venir aquí. Fíjense el titular de una información que firmaba el periodista Javier Leal. El Gobierno lleva 9 años sin revisar el plan energético que ayuda a evitar los apagones. Lo repito por si no lo han escuchado. El Gobierno lleva 9 años sin revisar el plan energético que ayuda a evitar los apagones. España depende del gas ruso y Red Eléctrica está preocupada por el fin de la nuclear y el desarrollo del almacenamiento en España. Yo no tengo mucha idea de esto de la energía, pero seguro que algún experto de los que vengan hoy aquí nos va a poder explicar
si esto es así y qué implicaciones tiene. En cualquier caso, para alguien que no tenga ni puñetera idea del asunto, simplemente con leer la noticia de que llevamos 9 años sin actualizar el plan que evita los apagones, nos da buena muestra de qué tenemos y por qué ha pasado lo que ha pasado. En cualquier caso, creo que estamos todos de acuerdo en que somos especialmente vulnerables y que hay que buscar cuanto antes soluciones para evitar que suceda de nuevo lo de ayer. Por tanto, yo creo que es muy buena la ocasión de hoy para ver si nuestros expertos nos ayudan a encontrar esas soluciones. Quiero agradecerles a todos los que van a participar hoy aquí su presencia. Seguramente cambiemos sobre la marcha algunas de las ponencias porque hay algunos que no van a poder asistir porque venían de fuera de Madrid, pero en cualquier caso creo que va a ser un evento de extraordinario interés. Y quiero dar las gracias, como siempre, a la Fundación Ortega Marañón por acogernos aquí en estas excelentes instalaciones una vez más y a nuestros patrocinadores, sin cuya participación y colaboración esto no sería posible, Iberdrola, Veolia, Redexis y la Junta de Extremadura. Muchas gracias a todos y vamos a comenzar. Gracias, Álvaro. Y vamos a comenzar precisamente hablando de energías renovables. Se ha hablado mucho en estas últimas horas sobre la posibilidad que tiene España en esta cuestión, pero la realidad de cómo está desarrollado en este momento las energías renovables. España tiene, como decimos, la oportunidad de liderar esa transición energética gracias a nuestro potencial en energías renovables. Este cambio no solo va a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también puede impulsar la economía y la competitividad, pero se abren también muchas dudas. Lo hemos visto precisamente con lo que ha ocurrido con el apagón y todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Para lograr ese impulso de las energías renovables será clave combinar renovables con tecnologías como el hidrógeno verde, los biocombustibles, superar retos tecnológicos que sin duda estamos viendo todos que los hay, también regulatorios. La cuestión es complicada, la cuestión no es si España puede liderar este cambio, sino cómo, a qué ritmo lo hará, cuándo lo hará y cómo todos nosotros vamos a ir adaptándonos. Para hablar de todo esto, invito ya a subir al escenario a Miguel Mairata, es director general de Redexis Renovables. Miguel, cuando quiera. Y también Arantzazu Martín, directora de Desarrollo de Nuevos Mercados de Veolia. Va a moderar esta mesa Javier Leal. Cuando queráis. Días. Por ir empezando un poco la introducción, son dos empresas muy asentadas, tanto Veolia como Redexis, pero vamos a hacer una pequeña introducción que cada uno explique lo principal que van a invertir en los próximos años y qué es Redexis y qué es Veolia antes de comenzar este debate. Bueno, pues buenos días y gracias por la invitación, ¿no? Por poder estar aquí. Veolia es una multinacional francesa presente en 45 países y bueno, pues lo que hace es lleva una gestión optimizada de los recursos, no solamente de energía, sino también de agua y de residuos. Pues somos más de 220.000 empleados, ¿no? En estos 45 países y factura unos 45.000 millones de 45 billones. Concretamente, dentro de las geografías, pues no en todas las geografías está presente con las tres unidades de negocio, agua, energía, residuos. En España sí, por ejemplo, y bueno, pues los proyectos dentro de ese objetivo que tenemos un plan estratégico que se llama Green Up, que es el plan que se ha hecho 24-27. Y dentro de ese objetivo pues, tenemos unas líneas de trabajo con un foco muy importante en liderar la transformación ecológica y dentro de esa transformación ecológica la transición energética, ¿no? Y bueno, pues en cuanto con ese paraguas, ¿no? Y con esa presentación así un poco global, pues los proyectos en los que estamos en España son de muy diversa índole, no solamente pues estamos en el sector terciario, en el sector industrial, estamos también
en la administración pública, o sea, estamos en casi todas las partes del territorio, tanto en la ciudad como en la industria, y con un objetivo claro de liderar esa transición ecológica y de acompañar a nuestros clientes, ¿no?, en ese proceso de bueno, pues eficientar, de no solamente posicionar y hacer ese cambio de un combustible fósil a un combustible renovable, sino también de acompañarles en función de la demanda y de las necesidades que tienen, ¿no?, porque no es lo mismo lo que necesita, pues, una industria que está aislada, ¿no?, en un territorio rural, que lo que necesita una comunidad de propietarios en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ajustamos, digamos, cada proyecto a medida de intentar las soluciones ad hoc para cada cliente. Miguel. Pues buenos días. Primero de todo, gracias a The Objective por esta invitación. Este foro hoy totalmente oportuno después de los acontecimientos de ayer. Redexis es un grupo de empresas históricamente dedicadas al transporte y la distribución del gas natural. Es el segundo transportista nacional, por detrás de Nagas, evidentemente, que opera la red troncal de gasoductos. Es el segundo o tercer distribuidor nacional, por detrás de Netgia, en función de si se mira por número de consumidores conectados a la red o número de kilómetros de redes que tiene el grupo en operación, y que desde hace un par de años hemos comenzado una senda de transformación para comenzar a producir gases renovables que ayuden a desfosilizar el sistema gasista español. Históricamente el sistema gasista ha estado transportando y distribuyendo gas natural de origen fósil, pero España tiene el potencial para producir gas natural de origen renovable, la misma molécula, exactamente la misma y por tanto intercambiable, producida en España a partir de los residuos orgánicos que se generan y que aprovechándolos, aprovechando la fracción energética de esos residuos orgánicos, podemos producir gas natural que nos evite depender de terceros países, nos evite tener que importar gas natural de Rusia, por ejemplo, o de terceros países que llegan a España a través de las centrales de regasificación o de los gasoductos que nos conectan con el norte de África o con el norte de Europa y, por tanto, podemos ganar autonomía e independencia energética produciendo nuestro propio gas natural y, además, de origen renovable, contribuyendo así a la desfosilización sin necesidad de acometer inversiones desorbitadas y aprovechando las infraestructuras gasistas que ya están en operación. España cuenta con más de 90.000 kilómetros de redes de transporte y distribución de gas que dan suministro energético, por ejemplo, ayer, que hubo un apagón eléctrico y, sin embargo, los consumidores que tenían gas en su casa siguieron cocinando. Los consumidores que tenían gas en su casa seguían duchándose con agua caliente, sin necesidad de tener que estar preocupados por si el bebé le puedo calentar el biberón o no, porque lo pudieron hacer porque tenían gas en sus casas. La infraestructura gasista se comportó como cualquier otro día. Las plantas de GNL que distribuyen gas natural en los municipios que no están conectados a los gasoductos tuvieron suministro de gas. Los gasoductos operaron con total normalidad. Yo soy de Palma de Mallorca, en Baleares no se cortó la luz. No hubo apagón de luz en Palma de Mallorca porque tenemos centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural y de forma aislada pudieron trabajar toda la isla en isla precisamente sin necesidad de sufrir las consecuencias del apagón. Entonces el gas natural dio el soporte necesario para que la red pudiese primero mantenerse en las zonas donde se podía trabajar desconectado del sistema nacional y luego para recuperar evidentemente la normalidad en cuanto a la generación. Si esa normalidad, además, se hace con gas de origen renovable producido en España, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Para qué vamos a importarlo si lo podemos producir a partir de los residuos que estamos generando? Y eso es lo que hacemos desde Redexis Renovables, que es la compañía dentro del grupo que yo dirijo y que se encarga de producir, de tramitar, de construir, de operar plantas de producción, teniendo ya 3 plantas operativas, produciendo biogás, y ya en las pruebas de inyección para comenzar a inyectar ese biometano en las redes de distribución. Aún así me gustaría conocer su opinión sobre lo que ocurrió ayer, en todo el día de ayer. Fue un apagón en prácticamente toda la península y me gustaría saber qué opinión tienen de este apagón, qué causas creen que se pueden esbozar. Ya se estaban hablando de muchas, desde ciberataques, falta de la nuclear, incluso hablan de sobreproducción de renovables. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lo que es la más generalizada, lo que se oye es que ha habido una perturbación del sistema, ¿no? Lo que falta por saber es qué es lo que ha originado esta perturbación.
Comentábamos con Juan, ¿no?, justo ahí antes de que empezara, que él es un gran experto sobre todo en todo el tema de redes y de compensación de redes, que dice, yo ahí disfruté un montón porque estuve trabajando, o sea, me volví a mi juventud, ¿no?, sobre todo lo que había hecho en su origen. Es verdad que yo creo que todavía no es un momento para especular qué es lo que ha pasado, hay que mirar un poco. Lo que sí que es cierto es que hubo una pérdida de la demanda, ¿no?, en torno a 60 gigavatios. El porqué y esa descompensación de las redes y cómo ha sido esa transmisión está por evaluar. A mí me cuesta creer que sea un ciberataque, sinceramente, pienso que más bien ha sido un fallo técnico, pero lo que es importante es saber cuál ha sido para que no se vuelva a producir, ¿no? Yo creo que en estos momentos en los que se apuesta por una transición, ¿no?, y una transición ecológica con un foco muy importante en la electrificación, pues es importante que esas tecnologías, ¿no?, pues, saber cómo están funcionando para que nos den ese margen de confort y de seguridad, ¿no? ¿Y Miguel? Bueno, yo personalmente no tengo una opinión formada técnicamente solvente para poder decir qué es lo que ha pasado. Desde luego creo que tenemos que esperar a lo que digan los técnicos que están trabajando en averiguar qué es lo que ha ocurrido en el sistema. Desde luego parece desestabilización del sistema, desde luego, y si tengo que trasladar las opiniones de todo aquel que ha opinado, pues no acabaríamos nunca, ese sería un disparate. Entonces, especular sobre lo que ha ocurrido no tiene sentido. Yo creo que hay que esperar a tener información. Lo que sí es importante es volver a recalcar que lo que ha ocurrido es un apagón eléctrico, no un apagón energético. España no se ha quedado sin energía. La electricidad dentro del consumo final de energía del país representa únicamente el 23%. O sea, el 23% de la energía que consume España, de energía final, es electricidad. El resto es gas natural, el resto es propano o butano, el resto es la eólica, hidráulica, nuclear, había carbón, que ahora ya no hay gasóleo, hay heavy fuel para el transporte marítimo, GNL para el transporte marítimo. Por tanto, hay mucha cantidad de energía, tanto como el 77% restante de energía que no es electricidad, que se sigue consumiendo y es energía de origen fósil. Por tanto, asociar la transformación ecológica, la transformación energética con electrificar, para mí es un profundo error que no nos lleva más que a que si conseguimos que el 100% de la electricidad actual sea de origen renovable, el 100% únicamente habríamos descarbonizado o desfosilizado el 23% de la energía del país, con lo cual, oye, estamos poniendo el foco en resolver el 23% cuando tenemos el 77% restante que está emitiendo emisiones de CO2 a la atmósfera porque quema combustibles de origen fósil. Oye, tenemos una estrategia muchísimo más global, ¿vale?, que englobe a todos los vectores energéticos renovables y que permita su uso. Si somos capaces, insisto en lo que he dicho antes, de producir el gas natural en España y además de origen renovable a partir de los residuos que generamos y tenemos un concepto de circularidad, pues hagámoslo. Nosotros ya lo estamos haciendo, ya estamos contribuyendo a eso. Y si además damos robustez al sistema, permitiendo, por ejemplo, que las centrales de ciclo combinado, que permiten estabilizar el sistema eléctrico porque producen la electricidad en la misma frecuencia que se consume en España, pues permitiría dar mayor robustez y permitiría pues no depender de la entrada de energías renovables eléctricas como la eólica y la fotovoltaica, que son necesarias e imprescindibles, pero que no aportan esa estabilidad al sistema eléctrico en términos de frecuencia y de sincronía. También se habla en relación con el apagón, una de las causas es falta de inversión en las redes. ¿Ustedes observan falta de inversión en las redes eléctricas o de gas? Bueno, es claro, yo creo que Red Eléctrica, vamos, no es que lo piense yo, sino que es una cosa pública, ¿no?, que tiene que hacer lo que permite invertir el año son en torno a los 1.000 millones y tiene que triplicar o quintuplicar esta inversión si se quieren llegar a los objetivos del PNIEC, ¿no?, que es un poco la hoja de ruta que tenemos en España para abordar esta transición ecológica. A priori,
ha habido mucho debate, ¿no?, estos últimos días sobre quién tiene que entrar o qué fondos pueden entrar o qué capital es el más adecuado para desarrollar esto, puesto que está claro que con los presupuestos generales del Estado no hay suficiente disponibilidad para hacer esto, pero que la red eléctrica y nuestro mallado hay que hacer una inversión si queremos conseguir esa transición ecológica, está claro. No solamente ya por el crecimiento, ¿no?, que eso estoy completamente de acuerdo con Miguel, que lo que hay que ver es un poco esa visión y ese mapeo general de las diferentes tecnologías que tenemos en España, pero sí está claro que tenemos unas infraestructuras deficitarias. No sé si, como decía Álvaro, la revisión del apagón, o sea, la política del apagón no se ha hecho desde hace 9 años, no sé cuánto es el atraso que tenemos en estas inversiones, pero está claro que sí, que se necesita una inversión en este sentido. Yo, sin querer hablar en boca de Redella, de Red Eléctrica Española, Dios me libre, pero si tienen que quintuplicar la inversión según... Se habla de 50.000 millones. Según ellos mismos, 50.000 millones. Y eso sería para hacer eléctrico el 100% de la electricidad que se consume, que es el 23% de la energía total de España, pues para llegar al 100% de toda la energía, si tuviésemos que electrificar toda la energía en España, pues esos 50.000 millones hay que multiplicarlo por 4. Serían 200.000. Eso es un disparate teniendo una infraestructura gasista existente que no requiere de ninguna inversión adicional para poder consumir energía renovable en las casas de los consumidores que actualmente están consumiendo gas natural y que podrían consumir gas natural de origen renovable a través del biometano, sin necesidad de hacer ninguna inversión adicional, porque es intercambiable al 100%, donde hay 1 metro cúbico de gas natural de origen fósil que entra por las regasificadoras o entra por los gasoductos que nos conectan con Europa o con África, pues entraría 1 metro cúbico de gas natural de origen renovable producido en España. Por las mismas infraestructuras, con las mismas instalaciones en las casas de los clientes. A la industria no haría falta que cambiasen los hornos, no haría falta que cambiasen las instalaciones para poder consumir electricidad en vez de consumir gas natural, que es lo que están consumiendo ahora. Seguirían con las mismas instalaciones, pero consumiendo gas natural de origen renovable. Por tanto, lo más económico, y ya lo han dicho varios estudios realizados por las principales consultoras de este país, lo más económico es aprovechar las infraestructuras existentes y aprovechar el potencial de producción de biometano que tiene el país. Como gasística, Miguel, ¿cree que ha acabado, digamos, este debate que habla de electrificar toda la economía? Es decir, ¿habría que utilizar también los gases renovables, combinar electrificación con gases renovables? Bueno, pues sí, yo creo que eso ya no lo discute ni el que lo discutía hace 2 años. O sea, ya no lo discute nadie, porque es que es evidente. Es evidente, o sea, si uno tiene, por ejemplo, se hablaba hace 2 años de la necesidad de que haya todos los coches sean coches eléctricos. Bueno, pues igual no todos los coches pueden ser eléctricos. Lo serán en función, oye, yo conduzco un vehículo eléctrico, pero serán en función de la necesidad del usuario, en función de la necesidad que cubra ese vehículo eléctrico. Se hablaba de que la solución era que todas las viviendas tuviesen sistemas de aerotermia con bomba de calor. Bueno, pues en un piso de Madrid de 80 metros cuadrados yo no sé dónde cabe un equipo de aerotermia y sobre todo no sé si el propietario de ese piso tiene los 20.000 euros necesarios para pagarse esa instalación de aerotermia. Yo, sin saberlo, digo que no los tiene. O sea, no puede un ciudadano medio invertir 20.000 euros en electrificar su sistema de agua caliente y de climatización de la casa. Por tanto, lo más barato, nuevamente, es aprovechar las instalaciones existentes y no condenar a los ciudadanos a de repente entrar en un modelo energético en el que un ciudadano no puede pagar la energía. Entonces, convertimos a los ciudadanos en ciudadanos ricos energéticos o ciudadanos pobres energéticos. Todo el mundo tiene que tener el derecho, al llegar a su casa, a poder encender la luz, a poder llegar a su casa, poder encender la cocina, poder cocinar, poder ducharse con agua caliente y poder tener una vida normal, como la que se ha tenido siempre. Solo que al mismo tiempo se habla muchas veces de la lentitud con la que avanza el hidrógeno. No hay suficiente blending ahora mismo. Incluso se habla de que algunas voces autorizadas hablan de un bluff. ¿Esto cómo lo ve?
Vamos a ver, nosotros desde Redexis Renovables hemos tramitado, construido y estamos operando la primera y única instalación de blending que hay en España, en el contexto del proyecto Green Highland en Mallorca, y tenemos una instalación con un hidrogenoducto, que es una tubería de transporte de gas, pero en vez de transportar gas natural, transporta hidrógeno puro y que inyecta hidrógeno en la red de gas natural, de tal forma que todos los ciudadanos de la isla de Mallorca, todos los consumidores de gas natural, los 120.000 consumidores de gas natural que hay en la isla de Mallorca, ya tienen esa posibilidad de recibir gas natural mezclado con hidrógeno, en un porcentaje máximo de un 2%, que es lo que nos permite actualmente la regulación. Por tanto, eso es viable, eso es posible. Ya se está descarbonizando el consumo de gas natural, se está desfosilizando utilizando hidrógeno verde. Es cierto que al amparo de los PERTEs, al amparo de las ayudas europeas, de los fondos europeos, del Plan de Transformación y Resiliencia, pues hubo ayudas a desarrollo de proyectos de hidrógeno que están avanzando con dificultades por la tramitación, por lo lenta que es la tramitación administrativa y por la dificultad de poder generar un mercado inexistente, ¿vale? Pues un mercado del hidrógeno verde que no existe, y se están desarrollando pues proyectos más enfocados a transformar el hidrógeno gris, el hidrógeno que se produce a partir del gas natural, produciéndolo de forma renovable a partir de energía eléctrica verde. Y desde Veolia están apostando ahora por la geotermia. Sí. ¿Notan que el Gobierno les está ayudando con esta tecnología o el Gobierno, que es siempre muy reacio a la extracción, no está ayudando mucho? Bueno, el Gobierno sacó unas ayudas, pero no para toda España como el PERTE, sino para determinadas zonas, por ejemplo, para Islas Canarias. Nosotros, en ese sentido, bueno, Veolia, las tecnologías no solamente incorpora la geotermia, también tenemos una filial de biomasa, o sea, a medida que van madurando, vamos incorporando estas tecnologías, y con esa visión un poco global, ¿no? De no pensar solamente todo en electrificar, sino también en pensar pues, que a veces necesitas industria térmica, y si no quieres utilizar el combustible fósil, pues una solución pueda ser la biomasa. En este sentido, y hablando con respecto a la geotermia, ya teníamos implantada esta solución en otros países. En España hemos comprado 2 empresas y esto nos ha hecho tener la capacidad in situ en local, ¿no? Con esa visión de aportar el conocimiento externo con proyectos que ya conocemos y que sabemos su desarrollo, pero con el conocimiento de las personas en local que conocen la administración y sobre todo conocen un poco las características geológicas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, no necesitamos el apoyo del Gobierno. El Gobierno no está impulsando especialmente la geotermia como una solución de descarbonización. La geotermia, sin embargo, pues aporta otras soluciones complementarias en este pool, ¿no? Que yo creo que tenemos que diseñar, y en este mapeo de lo que pensamos en ese contexto de península ibérica, que permiten bueno, pues no depender de la climatología, por ejemplo. Es decir, la geotermia al final está en el subsuelo, ¿no? Es como si tuviésemos allí una bomba de calor en el subsuelo, que no depende si hace sol o hace viento para poder generar esa energía, y no solamente generar calor, sino que también generar frío, que eso es muy interesante, ¿no? Entonces, en las redes de calor que gestionamos, pues con estas soluciones, aunque sí necesitamos el apoyo de la aerotermia, ¿no? Pero más bien como unas bombas de apoyo, el poder dar soluciones económicas, porque además ese kilovatio que se produce, ese kilovatio eléctrico, equivale a 4 o 5 kilovatios de rendimiento de kilovatio útil, ¿no? Puesto que no depende de la generación, como decía al principio. En ese sentido, yo creo que es una tecnología que no está muy desarrollada en España, ¿no? Otros países sí que han apostado por la geotermia. Desde Veolia se ha apostado por tener como solución. También nos damos cuenta que en el sector residencial ofrece unas ventajas, porque bueno, pues el evitar, por ejemplo, las máquinas en las azoteas hace que en edificios residenciales puedas tener como una planta más, ¿no? De uso, que hoy en día que tenemos el sector de la vivienda tan caro, ¿no? El metro cuadrado, pues hace mucho más eficiente y con mejor CAPEX el proyecto, ¿no? El poder disponer de una planta más en esa rehabilitación energética. Y además nuestras soluciones también permiten al hacer una geotermia bajo gálibo, es decir, que en este parque de viviendas que tenemos en España, que tenemos que rehabilitar, ¿no? para poder poner al orden, según nos dicen las directivas europeas, en estas directivas de eficiencia energética en edificios, nos van a permitir dar una solución económica
y sobre todo pues diferenciadora, ¿no? Para acometer estas renovaciones. Y por último, se habla últimamente de una crisis en la energía solar por los bajos precios. ¿Les está afectando en el autoconsumo a ustedes? No, nosotros, o sea, desde Veolia lo que hacemos es, hacemos los proyectos para los clientes, no somos generadores, no tenemos parques fotovoltaicos en propiedad, no somos una utility en ese sentido. Sí que hacemos los PPAs para los clientes, pero no hemos visto que haya una bajada, ¿no?, en el sector fotovoltaico en los proyectos. Y coincide con que puede haber combinación con el hidrógeno. Yo creo que es con lo los gases idóneo, renovables, ¿no? adaptar las tecnologías, y sobre todo cuando hay tecnologías que todavía no están suficientemente maduras, pues todo lo que tenemos que esté testado, y en esta economía circular además que tenemos que cumplir unos objetivos de reciclaje y de gestión de residuos, pues bienvenido, ¿no? Genial, pues muchas gracias a Redexis y a Veolia por este debate. Gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Venga. Muchas gracias, Rocío, por esta presentación, y inauguramos la segunda mesa con muchas cosas por contar y con dos expertos también de primer nivel. Como decía Rocío, tenemos a Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de AICE, la Asociación de la Industria del Combustible de España. Gracias por venir, Inés. Un placer. Que además me cuentan por interno que es el primer acto que hacéis con la nueva denominación. Exacto, sí. Sí. Que antes erais AOP y ahora habéis cambiado. Hemos cambiado recientemente de nombre para, pues para reflejar la evolución de nuestras compañías asociadas en los últimos años. Creíamos que ya no nos representaba con todo lo que hacemos. Genial, pues ya nos contarán más sobre eso. Y tenemos a Javier Santa Cruz, que es un experto economista y especialista en proyectos de energía. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El mejor momento. Me han dicho que te gusta dar caña, o sea que aquí también necesitaremos esa faceta tuya. Si os parece, entramos ya en materia, y me permitiréis que os haga una pregunta de actualidad que, por supuesto, es lo que nos ocupa a todos. Yo quisiera ir a un nivel incluso más básico que el que se ha hablado en la mesa anterior, que fue muy buena, pero también muy técnica. Y me gustaría preguntarte, Inés, y luego te la repetiré la pregunta a ti, Javier, ¿por qué en el año 2025, en la cuarta economía de Europa, uno de los países más desarrollados del mundo, se corta la luz? Y no solo eso, tarda 10 o 12 o 15 o incluso tenemos intermitencia hoy 24 horas después. Yo creo que hoy tenemos que ser prudentes también. Lo decían en la mesa anterior, está por ver las causas de lo que ha pasado. Y desde luego a nosotros como industria del combustible no nos corresponde saber por qué pasó y si tardó mucho o poco en volver el suministro. Yo creo que es importante lo que decía Miguel. Recordemos, es verdad que todos ayer vivimos un día complicado, pero que recordemos que hay mucho suministro energético todavía en nuestro país, bueno, todavía y para siempre, que no es electricidad. Los combustibles líquidos representan el 51% del mix energético, ¿no? Y ayer volvieron a demostrar que son seguros, que garantizan servicios esenciales y, como digo, hablar de lo que pasó para mí imposible. Perfecto, Inés. Y Javier, pues te repito la pregunta, ¿qué pasa o por qué o cómo se puede explicar a una persona que ayer se le cortó la luz, se le cortaron las telecomunicaciones y que a día de hoy todavía muchas regiones y muchos servicios básicos siguen con intermitencia en la cuarta economía de Europa? Es fácil explicar la situación, que a esto no estamos acostumbrados desde hace años. El corte del suministro eléctrico, las dificultades derivadas, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones o en el transporte, entre otros, parecía que era una cosa del pasado, y en realidad pues ahora mismo, año 2025, hemos tenido esto, además en un día bastante normal desde el punto de vista climatológico, también incluso de la demanda. Veníamos de 2 semanas con una generación renovable enorme, donde además la demanda había caído bastante y estábamos en los mínimos, por ejemplo, en el caso de los días de Semana Santa.
Entonces, yo creo que, como bien decía Inés, con independencia de cuáles sean los elementos técnicos que puedan explicar qué es lo que ha pasado, yo creo que esto nos da dos lecciones. Por un lado, que no debemos perder de vista las vulnerabilidades que tienen las grandes infraestructuras, desde, hablábamos en el caso del COVID, por ejemplo, de los famoso término de los servicios esenciales, pues en ese sentido no tenemos que perder de vista la fragilidad que siempre estos sistemas tienen. En segundo lugar, es importante, venía de un término también, en segundo lugar, es importante tener en cuenta que el mundo de la energía, o sea, por ejemplo, para los que no venimos del terreno puramente técnico, como ingeniero, sino desde el lado como economista, no se nos debe olvidar que son sistemas físicos que se rigen por las leyes de la física y que por tanto no es prudente jugar a aprendices de brujos según qué cosas. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta si hay elementos técnicos de la naturaleza, en este caso de la electricidad, lo que pasaría si fuera con el gas o si fuera con el resto de carburantes, pero en general el conjunto del sistema energético se rigen unas leyes físicas que en algunas ocasiones creo que las hemos olvidado, las hemos dejado un poco al margen y por tanto es necesario volverlas a tener en cuenta por parte de todos, desde los analistas hasta los gestores de la política energética, hasta en general incluso los que pues, su labor es la de la gestión de la red. Y por último, un elemento también importante es que necesitamos más que nunca contar con sistemas verdaderamente, dentro de que ningún sistema humano puede ser perfecto ni puede ser, digamos, garantizar el 100% de la solidez, pero sí contar con las mejores bases sólidas, ¿no? con unas bases tanto en el caso del mix de generación, del que ahora nos toca hablar, de una parte o de uno de los capítulos, sino también en general de que España, teniendo un sistema energético en una parte, en el caso eléctrico, bastante aislado, tenemos la conexión somos un sistema integrado con la península, con Portugal, pero una conexión muy pequeña todavía con Francia, pues necesitamos seguir invirtiendo, seguir mejorando en todas estas infraestructuras críticas y desde luego lo hemos visto durante años con las redes y el impulso, como hablaba la anterior mesa, necesario para seguir invirtiendo ante incrementos del consumo energético y desde luego en otras infraestructuras como es el caso de la red de gasoductos, de la red también de distribución, por ejemplo, de carburantes, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Javier. Inés, bueno, pues como decía Javier, pues este foro precisamente nació con el objetivo de aportar más luz respecto de ese mix energético, incluso antes del apagón, por supuesto. En el caso de los combustibles renovables, es probablemente cuando se habla del mix y cuando se habla de las fuentes que deberían soportar el mix energético en el futuro o en el presente, quizás no es el más popular o el que más gente a favor tenga. Por eso quería preguntarte tú, como representante del sector, ¿qué oportunidades y ventajas dirías que aporta y por qué no tienen tan buena prensa como pueden tener otras fuentes? Bueno, empezando por el final, si quieres. Yo creo que en algún momento lo ha dicho Miguel en la mesa anterior. Yo creo que en Europa y también en España hemos equivocado el objetivo. El objetivo no es electrificar, el objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Y para alcanzar esa neutralidad de emisiones tenemos muchas tecnologías a nuestro alcance. Y un poco en la línea de lo que decía Javier, en la medida en que utilicemos todas ellas, pues tendremos un suministro energético más seguro, ¿no? Nosotros, como industria del combustible de España, llevamos muchos años invirtiendo en descarbonizar nuestros procesos y nuestros productos para ofrecer, como decías, combustibles renovables que se fabrican a partir fundamentalmente de residuos pues de todo tipo, forestales, urbanos, agrícolas, y que tienen una ventaja fundamental. En primer lugar, la reducción de emisiones, que no nos olvidemos que es el objetivo principal. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2023 los combustibles renovables que se incorporaron al sistema supusieron un ahorro del 83% de las emisiones de CO2 respecto a los sustituidos. Pero es que el potencial es mucho mayor. Según un informe de NTT Data, por cada 1% de combustibles renovables que incorporamos a los carburantes, podemos reducir 800.000 toneladas de CO2, que es una cifra realmente impresionante.
Y en la línea de lo que decía antes Miguel, la gran ventaja, ¿cuál es? Que es que son compatibles con la infraestructura actual. España tiene, esto lo sabe muy poca gente, España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio para la Transición Ecológica. Fruto de inversiones en el pasado muy importantes, pues tenemos un sistema de refino muy flexible y muy competitivo. Y ya está ahí, es decir, no hay que construir nada. Ese sistema de refino ya ha iniciado su transformación para ofrecer los mismos combustibles líquidos de siempre que se repostan exactamente igual, pero 100% renovables y, por tanto, neutros en emisiones de CO2. Compatibles con el parque de vehículos actuales. Hablábamos antes de que quizás se ha optado también en el transporte ligero y de mercancías por la electrificación como única vía y los combustibles renovables pueden reducir de manera inmediata para hacer la transición más accesible para todos los ciudadanos, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Por tanto, hay que utilizar en cada caso la opción más eficiente. Por tanto, ventajas de reducción de emisiones, gran oportunidad industrial para nuestro país. Podemos hablar luego también más de economía circular, de oportunidades para la España vaciada y la España rural, integrando estos residuos. Por tanto, muchas ventajas. En el caso, Javier, de lo que comenta Inés, además del, como comenta, el evidente beneficio que también tiene para la sostenibilidad, pues me gustaría que me comentaras desde el punto de vista de la competitividad y desde el punto de vista de la industria, si también es conveniente utilizar combustibles renovables. Es que esa es la segunda variable que en los últimos años le hemos dado poca importancia, porque, como comentaba Inés hace un momento, cómo se ha hecho de manera, se ha puesto el objetivo esencial en la descarbonización, cosa que continuamos y que es necesario que continúe. Lo que sucede es que necesitamos darle una vuelta de tuerca, y ahí es donde entra en juego hasta qué punto hemos beneficiado o perjudicado, y sobre todo si el proceso de transformación tecnológica que está suponiendo este proceso de descarbonización genera competitividad en las empresas y, por tanto, no solo producir más barato, que es la noción que tenemos, digamos, más cercana o la que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de competitividad, sino también el poder estar compitiendo en precio y compitiendo en calidad, es decir, las cualidades de los diferentes productos y servicios con los diferentes bloques comerciales, y especialmente con los dos grandes donde estamos aprisionados en este momento, ¿no? en una guerra arancelaria y también en una guerra de divisas, como es Estados Unidos y como es China. Y en ese sentido, uno de los elementos centrales es el aprovechamiento de todo aquello que somos capaces de poder producir internamente, es decir, cosas que no solo no dependan por decirlo así, de un input cercano al 100% desde fuera, sino que seamos capaces de poder aprovechar lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que pocas veces también se menciona, en el caso tanto de un poco a medio camino entre la idea de la economía circular como aprovechamiento de los residuos convertidos en subproductos que pueden incorporarse dentro de la cadena de valor y de manera sucesiva a lo largo del tiempo, y también y por supuesto dentro del terreno puramente la energía, hay una cosa en España que es bastante ilustrativa. España es la tercera mayor superficie forestal de Europa, solamente por detrás de los dos nórdicos, de Suecia y de Finlandia. Y sin embargo, el aprovechamiento del crecimiento de las masas forestales es solo del 25%. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un país en el cual está creciendo sin control la masa forestal, porque además no se gestiona, venimos desde hace muchos años de precios muy bajos de la madera, todo lo que era la industria que estaba en torno a ese sector, pues desde luego había caído prácticamente la mayor parte de los actores, porque era más barato importarlo desde fuera, también porque en España pues no tenemos otros aprovechamientos que sí hay en otros países europeos, como por ejemplo el caso de la construcción o en el caso del textil.
y lo que nos encontramos es que España es uno de los países más perjudicados en términos de fenómenos climatológicos extremos, tanto de sequías como incendios, lo cual convierte a la masa forestal no gestionada, desaprovechada y que se va amontonando en los bosques, pues en un combustible perfecto para que se quemen todos los años. Sí, no sé si me permites, por incidir en el argumento de Javier, ¿no? Yo creo que es verdad que en Europa la seguridad de suministro se había olvidado, dábamos por seguro el suministro de energía y por desgracia la invasión de Ucrania nos ha puesto sobre una realidad pues muy complicada y es importante lo que decía, aprovechar los recursos que tenemos y ser más competitivos y lo que hablábamos antes, si ya tenemos esta industria en España, tenemos los recursos, esto que decía es verdad, o sea, somos el tercer país no solo en recursos forestales, en materias primas sostenibles para la fabricación de combustibles renovables, España es el tercer país de la Unión Europea. Por tanto, más seguridad de suministro, porque estamos utilizando recursos autóctonos, más industria, con lo que eso supone en términos de empleo y de bienestar para el conjunto de la sociedad. Es decir, aprovechar aquello que tenemos y que, como decíamos antes, además puede hacer la transición más eficiente y más accesible para todos los ciudadanos. Solamente una cosa, Fernando, para añadir una... Si no, no nos va a dar tiempo de todo. Nada, es muy breve. Precisamente en España, también en otros países europeos, pero en España, ya tenemos en este momento un aprovechamiento masivo de tanto el sol como del viento, es decir, tomando la posición geográfica y climatológica que tiene España, pero todavía no tenemos un sistema bien estructurado y con aprovechamiento integral de todas estas capacidades que tenemos a medio camino entre el sector agroalimentario, el sector forestal e incluso de los residuos industriales, etcétera. Muchas gracias. Inés, hablábamos en la mesa anterior y tú también lo has esbozado en esta primera intervención que has realizado, la importancia estratégica de la seguridad del suministro. Claro, ¿qué pasó? Pues que ayer, al caerse la electricidad, pues muchos servicios críticos funcionaron con gasoil. Pero claro, es gasoil. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se sustituya por combustibles? No, a ver, el compromiso de la industria del combustible en España es claro. La neutralidad de emisiones en 2050. Entonces, hablemos de combustibles líquidos, que hoy tendrán más o menos componente fósil, pero que sin ninguna duda cada litro de combustible en 2050 va a ser neutro en emisiones de CO2. O sea, ese compromiso está escrito en la piedra para nosotros. Nosotros no cuestionamos los objetivos de ninguna manera. Lo que hablábamos antes, ¿no? Hay distintas vías para llegar. Por tanto, ese gasoil que ayer... que por cierto, en España ya el 11,5% de lo que consumimos de manera normal en nuestros repostajes normales es ya de procedencia renovable, pero es que ya hay más de 1000 estaciones de servicio en España que tienen combustible 100% renovable. Tengo una pregunta muy absurda y que denotará mi ignorancia sobre el tema, pero todos los equipos de los que estamos hablando pueden utilizar combustibles renovables a día de hoy. O sea, ¿Están preparados técnicamente? Los combustibles 100% renovables que se están vendiendo, como os digo, en más de 1000 estaciones de servicio en España son exactamente igual, son indistinguibles desde un punto de vista físico-químico del combustible fósil. Están hechos con residuos, mucho aceite de cocina usado, pero también otros residuos de la industria agroalimentaria, como decíamos, y son indistinguibles, son perfectamente compatibles con nuestro parque de vehículos actual, que recordemos que cada vez está más envejecido, 14,5 años de edad media del parque en este momento. La apuesta por la electrificación como vía de descarbonización fundamental lo que está haciendo es retrasar los objetivos, porque la realidad es que la gente no sabe qué coche comprarse. Y lo que se está comprando es el de ocasión, que es más contaminante, más inseguro. Por tanto, sí, ese gasóleo que ayer pues, suministró servicios esenciales ya llevaba, como te digo, una parte de combustible renovable y el objetivo es más y más, pero es lo que decía Javier, esto hay que impulsarlo desde la regulación. Luego, si queréis, entramos Sí, eso ya es la tercera parte, no nos adelantamos. Pero sí, el objetivo es claro y el objetivo es seguir suministrando igual que siempre, pero con un combustible completamente distinto. Perfecto. Esta pregunta yo creo que es más, también ahondaremos luego con ella, con Inés, pero querría saber cuál es la hoja de ruta
un poco para poder desarrollar bien esta industria en momentos en que, como decíamos al principio de la charla, no tiene, digamos, entre comillas, el favor de las autoridades o el favor regulatorio, o al menos no parece que lo tenga de acuerdo a las declaraciones públicas que realiza cada una de las autoridades, tanto en Bruselas como en España. Pero, claro, no se ha puesto suficientemente el foco, y de hecho cuando se pone algo un poco más de protagonismo es cuando hay momentos de crisis o incluso momentos donde hay noticias o hay eventos concretos donde se ve algún problema evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasaba hace unas semanas, ocurría con la cogeneración, en el sector de la cogeneración, por ejemplo, con los purines, por poner un caso que es uno de los problemas que hay ahora de rentabilidad de unas instalaciones que llevan ya bastantes años en uso, pero que pueden perder o pierden parte de su retribución regulada o toda. Entonces, cuando hablamos de combustibles renovables y en general de este mundo donde se busca la neutralidad en emisiones, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es forma parte de un sector más cercano, digamos en origen, al mundo agroalimentario, más que por supuesto a los servicios y un poco también a medio camino entre la industria, donde en España nos hemos caracterizado por tener mercados muy fragmentados. Es decir, es bastante difícil, por ejemplo, tener una información suficientemente estructurada y una formación de precios también adecuada en según qué productos, porque son o mercados comarcales, locales, provinciales o como mucho autonómicos. Por ejemplo, pasa, por poner un ejemplo, con el hueso de aceituna. O sea, por ejemplo, cuando tú necesitas fabricar pellets o fabricar orujo para que se pueda usar en calderas, lo que tienes es una dispersión importante de los precios en función de cuál sea la oferta y la demanda local, no ni siquiera con una visión de país. Entonces, yo creo que una de las tareas esenciales es poder crear un mercado integrado, un mercado único, es decir, poder tener, igual que tenemos las señales de precios en las diferentes fuentes de generación eléctrica o en el gas natural o en los combustibles, digamos, convencionales, también tenerlo en los combustibles renovables y, por tanto, poder abordar de manera mucho más eficiente, primero, localizar dónde están las explotaciones, las industrias, los residuos, es decir, tener centralizada esa información de alguna manera y, por tanto, poder de verdad generar señales para poder invertir y para poder también tener una cierta seguridad jurídica. Precisamente esa es la pregunta para Inés, certidumbre regulatoria y incentivos fiscales, que al final es lo que impulsa cualquier industria. Es que esto es clave, es decir, yo creo que vamos a necesitar combustibles renovables, está clarísimo. De hecho, en la Unión Europea quieren que los suministremos para aviación y para marítimo. ¿Por qué? Porque no tienen una alternativa que no sean los combustibles líquidos renovables. Pero nosotros lo que intentamos hacer entender es que solamente para aviación y marítimo no se pueden fabricar combustibles renovables, ¿no? O sea, es química. Cuando tú destilas, da igual que en el pasado fuese petróleo, en el presente y cada vez más en el futuro será aceite de cocina usado, te salen distintos productos. No podemos eliminar totalmente el combustible renovable para carretera, como digo, por química, pero es que además donde realmente el banco de pruebas de estos nuevos combustibles es la carretera, donde realmente se puede alcanzar la economía de escala, y esto es fundamental. Y como decía Javier, no hay señales regulatorias. La pregunta es, ¿los vamos a necesitar? Está claro. La pregunta es, ¿los vamos a fabricar aquí? Aprovechando todos los beneficios que supone tener una industria potente, podemos ser líderes en fabricación de combustibles renovables, como lo somos ahora. España es exportadora de productos, o sea, de combustibles, es exportadora neta. ¿Los vamos a fabricar aquí o vamos a generar una nueva dependencia? Si los fabricamos aquí, como decía Javier, potenciación de la economía circular, España rural. Entonces, ¿qué necesitamos? Señales desde la regulación. Necesitamos que en Europa se revisen los reglamentos de estándares de emisiones de CO2. El motor de combustión puede funcionar a partir de 2035 con combustibles 100% renovables, porque son también climáticamente neutros con estos combustibles. Necesitamos una fiscalidad
que reconozca la reducción de emisiones de la que hablábamos antes. Os decía, más de 1000 estaciones con combustible 100% renovable pagan exactamente el mismo impuesto que si fuese fósil. ¿Qué señal le estamos dando al consumidor para que reposte un combustible que es neutro en emisiones de CO2? Cero. Y visibilidad para estas inversiones. Estamos hablando de invertir en España en un sector que, ojo, las inversiones son a riesgo, las hacen nuestras compañías asociadas a riesgo, no hay una tarifa regulada que garantice la rentabilidad de estas inversiones. Estamos hablando de miles de millones de euros. ¿Los queremos invertir aquí o queremos que se vayan a otros países? Por tanto, la regulación tiene que reconocer el potencial de estos combustibles para contribuir a la consecución de los objetivos climáticos. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Javier. Queda claro que los combustibles renovables son claves en el mix energético, pero también queda muy claro que no se podrá hacer solamente con el esfuerzo de la industria, sino que también necesitará algún tipo de apoyo público y de las instituciones. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por habernos dedicado un tiempo en un momento de absoluta revolución energética. Y pues muchas gracias, y a todos pues seguimos adelante con la jornada. Gracias. A vosotros, gracias. Interesante, la verdad, esta mesa estarán de acuerdo conmigo. Yo me he quedado con una cuestión, esa necesidad de aprovechar los recursos que tenemos, que son muchos, para ser más competitivos como país. Aprovechar, por ejemplo, lo decía Javier, nuestro liderazgo en masa forestal. Ha dado el dato, somos el tercer país en masa forestal de toda Europa y las cosas nos están haciendo de la manera más correcta posible. También somos líderes en residuos y hay que gestionarlos pues, para ser más competitivos. En este momento de la sesión vamos a hacer un alto en el camino para invitar a hacer una intervención especial a Óscar Barrero, es socio responsable de energía de PwC en España, de PricewaterhouseCoopers, perdón, España. Cuando quiera puede ir subiendo al escenario. Gracias. Aquí, menudo día, ¿no?, para venir a hablar de estas cuestiones, pero bueno, yo creo que nunca mejor, ¿no?, día hoy, que seguramente para replantearnos algunas de las cuestiones sobre las cuales venimos debatiendo los últimos meses y sobre los cuales, pues, como Price, como firma, pues hemos intentado aportar ciertos análisis cuantitativos que al final entendemos que por un lado es lo que podemos aportar y segundo es lo que por otro lado muchas veces se echan falta, ¿no?, cuando hay un debate sobre una cuestión tan estratégica como es la energía nuclear, ¿no? El debate, bajo nuestro punto de vista, no está en si queremos nuclear a largo plazo, ¿no?, si hay que hacer más nucleares. Eso es otro debate y no quiero decir ni que esté a favor ni que esté en contra, sino el debate, y es sobre lo que nosotros hemos venido trabajando, es si sobre las nucleares que ya tenemos, ¿no?, debemos cerrarlas ahora o hay que esperar a un mejor momento, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado analizar desde una triple perspectiva que a la vista de los acontecimientos pues nunca es más importante que ahora, ¿no?, que es el asegurar el famoso trilema energético, ¿no?, que no por mucho repetirlo deja de estar caduco. Tenemos que tener obviamente un avance hacia la sostenibilidad y hacia la reducción de la huella de carbono. Se ha puesto de manifiesto que además tiene que ser competitiva y asequible y si no, pues no sucederá o nos dejaremos a la industria, ¿no?, y a una parte de la sociedad por detrás. Y luego además el debate de la seguridad de suministro, que lo hemos ido viviendo de diferentes formas, ¿no? Es decir, tuvimos un debate de seguridad de suministro en los momentos iniciales de la guerra de Ucrania, ¿no?, y lo hemos vivido pues justamente ayer por otros motivos, ¿no? En todo esto, ¿no?, siendo circunstancias muy distintas, es donde nosotros hemos entendido, oye, vamos a ver cómo analizamos el impacto que puede tener cerrar la nuclear de acuerdo al calendario de cierre actual y qué pasaría si ese calendario lo ampliamos. Vamos a empezar por la parte económica, ¿no?, que digamos, si dejamos para el último la garantía de suministro, que puede ser quizás la más interesante ahora mismo en el corto plazo, pero vamos a empezar por la parte económica, ¿no? Y básicamente hay que entender que, y esto es un supuesto importante, hoy la nuclear es imposible, y el propio PNIEC lo reconoce, que sea sustituido únicamente por renovables. Y no estoy hablando de garantía de suministro, estoy hablando incluso de sustitución de la energía. Es decir, al final estamos hablando de fuentes de energía renovables que producen 2.000, 3.000 horas al año para sustituir fuentes de generación de energía que funcionan 8.000 horas.
Y por lo tanto, la única forma en la que podemos convertir algo que produce 3.000 o 2.000 horas en algo que se consume 8.000 horas es utilizando grandes cantidades de almacenamiento, ¿no? Que es básicamente lo que prevé el PNIEC, ¿no? Como esas circunstancias no se están dando y incluso en el propio PNIEC hay una parte que reconoce que sí o sí se va a tener que sustituir por ciclos combinados porque tienes que garantizar el respaldo y completar, ¿no?, el 100% de la demanda, pues hacemos el análisis de qué pasaría si la nuclear, en lugar de cerrarla, pues la prolongamos 10 años más, ¿no? Y esto nos genera unos impactos económicos pues, que no son nada despreciables, ¿no? Estamos hablando de que en unas circunstancias muy digamos, razonables, ¿no?, de precios de commodities, de gas, de CO2 relativamente bajos, el impacto no será menor de en torno a los 10, 12, 13 euros el megavatio hora. Eso estamos hablando de aproximadamente unos 2.000, 3.000 millones de euros para el conjunto de la economía española en un año. Si hablamos de una prórroga de 10 años, pues ahí salen otras cifras que han dado también otras empresas que se dedican también a hacer este tipo de análisis, que hablan de más de 20.000 millones de euros de sobrecoste que tendrían que asumir los consumidores, ¿no? De hecho, hemos hecho otro análisis que reconozco que tiene un pelín de trampa, porque lo que estamos analizando es qué hubiera pasado si en 2024 la nuclear no hubiera estado. Bueno, en 2024 la nuclear estaba, ¿no? Pero es verdad que es una forma también de ver cómo circunstancias pasadas que no han sido tan favorables como las que estamos proyectando se puede traducir en un futuro que no puede ser perfectamente replicable, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo que el impacto estaría por encima de los 35 euros megavatio hora. Esto es aproximadamente un 23% más en la factura doméstica y un 35% de la factura industrial, ¿no? En un momento en el que estamos hablando de que el futuro de Europa pasa por tener energía asequible y competitiva para la industria, pues está claro que cualquier incremento que no es menor pues va en contra un poco de esa política que nos estamos marcando, ¿no? Por otro lado están los efectos climáticos, ¿no? Tenemos por un lado las emisiones evitadas. Como sabemos, la energía nuclear no genera CO2 y de hecho aproximadamente lo que ha dejado de emitir en los últimos años, aproximadamente unas 411 millones de toneladas en los últimos 12 años, pues es el equivalente a lo que emite todo el parque móvil, por ejemplo, de vehículos en 7 años. Es decir, estamos hablando de un volumen de emisiones relevante. Y esto significa que si nos planteamos el cierre nuclear, los objetivos que estamos marcando en el último revisión del PNIEC, que ya de por sí son unos objetivos muy ambiciosos, sobre la base de 2023, con la nuclear funcionando, supone reducir un 67% las emisiones de CO2, pues si incrementamos prácticamente al doble las emisiones de CO2, porque por el camino prescindimos de la nuclear, lo que estamos haciendo es doblar esa curva de esfuerzo, ¿no? Y esto lo hemos visto en otros países, es decir, en Alemania, como sabéis bien, ha sido prácticamente, yo diría, el único país que ha ido para adelante con el plan de cierre nuclear, yo diría que con todas las consecuencias. De hecho, en 2002 fue cuando definió el primer plan de cierre. En 2010 el gobierno de aquel momento de coalición, estaba ya Merkel, propone extender la vida útil de las centrales. En 2011 llega Fukushima, todos sabemos lo que ocurrió. Se volvieron a plantear el cierre y en 2023 se cerraron con todas las consecuencias, y eso lo que ha llevado básicamente a Alemania es a seguir manteniendo un 40% de generación eléctrica con generación fósil, principalmente carbón, ser uno de los países, conjuntamente con Polonia e Italia, con mayores emisiones de CO2 de toda Europa, y además pues ahora ya estamos viendo que con un futuro muy incierto, ¿no? Porque está viendo que por mucho esfuerzo que está haciendo de introducción de renovables, sigue requiriendo potencia firme, y si quiere prescindir del carbón, solo le quedan dos alternativas: o invertir en ciclos combinados, que era el plan del antiguo gobierno, o retomar la hoja de ruta nuclear, que es lo que parece que el nuevo gobierno está retomando, ¿no? Y luego, claro, siempre que hablamos del tema ambiental está el tema de los residuos, ¿no? Dices, ya, pero es que la nuclear no emite CO2, pero tiene residuos. Bueno, efectivamente, y son residuos con una gestión compleja, ¿no? Sobre todo aquellos que son de alta radiactividad. Pero claro, el problema de los residuos ya lo tenemos. Es decir, las nucleares tienen comprometidos aproximadamente 230.000 metros cúbicos de residuos. Es decir, esos residuos ya están. Eso es lo que está contemplado como emisiones de residuos durante lo que queda de vida de las centrales en el plan de cierre actual, más evidentemente todos los residuos que se van a generar en el desmantelamiento. Prolongar 10 años más las centrales nucleares, todo el parque nuclear, es añadir a esos 230.000 3.000 metros cúbicos aproximadamente de residuos de alta intensidad, que son los complejos. Es decir, el problema añadido de residuos complejos que nos vamos a generar por ampliar 10 años más el parque nuclear, pues prácticamente cabe en medio campo de fútbol, para que nos entendamos. Es decir, el problema ya lo tenemos. Es decir, no hay realmente una excusa, ¿no?, de que el problema de prolongar el cierre nuclear es por la generación de residuos. Y llegamos al debate de la garantía de suministro, ¿no?, que es el gran tema, ¿no?
Claro, nosotros siempre que hablamos de la contribución de la nuclear a la garantía de suministro, siempre intentamos verlo desde 3 planos, ¿no? Porque la garantía de suministro es un tema muy complejo y donde además aportar ciertos elementos de análisis pues es tremendamente complejo porque tienes que entrar a un tema de un nivel muy técnico, ¿no? Tenemos lo que llamamos el nivel más alto, que es, oye, si estamos en disposición de asegurar que podemos cubrir la punta de la demanda en los próximos años, ¿no? En los próximos 10, 15 años, ¿no? Que es donde estamos viendo ese horizonte nuclear. Y bueno, aparentemente el PNIEC está definido para que efectivamente haya potencia firme suficiente como para garantizar que esa punta de demanda se va a poder cubrir. Pero claro, lo que estamos viendo por otro lado es que el PNIEC no se está cumpliendo y no se está cumpliendo prácticamente en ninguna de las variables. Es decir, la única parece que se quiere cumplir a toda costa es el plan de cierre nuclear. Es decir, toda la generación firme o que contribuye con más horas, que en principio podría ayudar más a ese reemplazo de la nuclear, justamente es donde vamos más atrás, porque en solar estamos yendo mucho más rápido, pero nos contribuye menos horas. En eólica claramente vamos muy por detrás, tenemos que instalar mucha más eólica de la que estamos instalando, prácticamente hemos instalado apenas 1 gigavatio en los últimos años, 1 gigavatio por año, y tendríamos que multiplicar por 3 ese ritmo de instalación. En almacenamiento, que hemos comentado antes, es tan importante para extender esas 3.000 horas a esas 8.000, estamos en el PNIEC de Cine 23 gigavatios, solamente tenemos 3, de los cuales los 3 son bombeo, hace falta multiplicar prácticamente por 3 esa potencia y a día de hoy apenas hay 2 gigavatios con declaración de impacto ambiental concebida y todo esto además en un contexto en el que la demanda pues también está teniendo un crecimiento muy desigual, ¿no? Con lo cual el PNIEC, el no cumplimiento del PNIEC nos genera dudas, ¿no?, de si efectivamente esas hipótesis con las que se construyó se están cumpliendo y por lo tanto tenemos que revisar si esa cobertura de demanda se está produciendo, ¿no? Luego está el segundo nivel, que para mí es el territorial. Es decir, vale, el PNIEC, vamos a decirlo así, no tiene en cuenta dónde se genera y dónde se consuma la energía, pero la realidad es que luego cuando bajas al territorio hay grandes diferencias, como todos sabemos, de dónde está la generación y dónde está el consumo. Tenemos comunidades autónomas, como puede ser Castilla, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que son importadores de energía de otros territorios que están a su alrededor, incluyendo la interconexión con Francia, de las cuales el 50% de la generación hoy depende de la nuclear. Y además son regiones con mucha industrialización que además tienen una perspectiva de crecimiento importante en demanda. Solamente la industria química en Tarragona está diciendo que puede llegar a multiplicar o incrementar en un 70% toda la potencia eléctrica que se demanda en todo Cataluña, en un contexto en el que además estamos diciendo que vamos a cerrar el 50% de la generación en Cataluña. Con lo cual, a nivel territorial empiezan a surgir dudas, ¿no?, de si vamos a ser capaces, ¿no?, de mover energía desde las comunidades autónomas donde se está generando esa energía renovable a aquellos centros donde se está consumiendo, ¿no? Madrid depende casi un 30% también de generación de nuclear de otros territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el último nivel, ¿no?, que es ya el más complejo de todos, ¿no? Y es, vale, pero ¿cómo contribuye la nuclear a ese difícil equilibrio, ¿no?, instantáneo que requiere la red eléctrica, ¿no? Y ahí es donde aparece el concepto famoso de la inercia, ¿no?, y de la capacidad que tiene la nuclear de, en cada momento, digamos, mantener esa red estable, ¿no?, que parece que es una de las cuestiones que se plantea que ayer pudo suceder, ¿no?, que como consecuencia de la entrada de renovables pudo haber desequilibrios en la red, de tensión, de frecuencia, y en ese momento pues no contábamos o no hubo capacidad de respuesta en el sistema. No sabemos cuáles son los motivos, eso se verá obviamente con el tiempo. Pero nosotros nos genera la duda, ¿no?, siempre genera la duda de, sí, pero ayer justamente no, pues la mitad del parque nuclear estaba fuera de servicio, por diversos motivos. ¿Hubiera resistido la red o no con toda la nuclear funcionando? Bueno, no lo sabremos, pero desde luego ayudar hubiera ayudado. De hecho, el episodio de ayer es excepcional y único, como sobre todo las consecuencias que ha tenido, pero hemos tenido eventos en el pasado en los que hemos tenido también situaciones muy excepcionales donde sí que hemos podido luego a posteriori analizar el papel que ha tenido la nuclear y donde ha sido absolutamente clave para que no hubiéramos tenido un episodio como el que tuvimos ayer. Me remito al episodio de la Dana, ¿no?, donde se cayeron prácticamente el 40% de la demanda de la Comunidad Valenciana prácticamente en segundos y antes de que mucha gente se estuviera enterando de lo que estaba pasando, la central nuclear de Cofrentes estaba bajando escalones de recarga casi 400 megavatios para equilibrar en los primeros segundos la red y que no se viniera abajo toda la red de la Comunidad Valenciana y probablemente afectando a otros territorios colindantes, ¿no? Pero hace unos años, no sé si recordáis, también tuvimos ciertos apagones en Cataluña que en ese caso fueron debidos porque se cayó de golpe
golpe toda la interconexión con Francia por unos incendios que hubo al otro lado de la frontera y básicamente el primer nivel de respuesta lo dieron las nucleares. ¿Y por qué lo de las nucleares? Pues básicamente porque esa inercia, que es la capacidad que tienen las turbinas de acelerar o de frenar un poquito su giro, ¿no?, su velocidad, para ir estabilizando la frecuencia, tú necesitas efectivamente tener esas grandes máquinas rotativas funcionando en ese momento para dar esa respuesta. Si no están funcionando, no la pueden dar. Luego podremos acoplar otro tipo de generación, que efectivamente será fundamental para volver a estabilizar el sistema, como lo estamos viendo, como los bombeos o los ciclos combinados. Pero en ese momento lo que necesitas es potencia rotativa, potencia síncrona, que sea capaz de estabilizar en ese primer segundo la red y que no llegue a consecuencias superiores. Con lo cual, bajo nuestro punto de vista, ¿no?, por cualquiera de los tres ángulos que lo veamos, parece que la nuclear es importante, ¿no?, para poder garantizar que hacemos una transición energética balanceada, ¿no?, y asegurando que cumplimos esos tres objetivos, ¿no? ¿Y dónde está el debate, no? Bueno, pues aquí hay dos debates, ¿no? ¿Por qué no estamos planteando la prolongación? Bueno, por un lado, porque sabemos que efectivamente pues, ha habido una cierta posición, ¿no?, histórica, ¿no?, política, manteniendo ese calendario de cierre, ¿no?, como una parte de la apuesta necesaria hacia la transición energética, cuando nosotros vemos que es perfectamente compatible, es decir, no es nuclear o renovables, es que necesitamos todo y necesitaremos ciclos combinados y necesitaremos un mix de tecnologías muy equilibrado, pero por otro lado también tenemos una resistencia también por parte de los operadores en continuar bajo cualquier coste, ¿no? Es decir, las centrales nucleares han sufrido un incremento muy importante durante los últimos años del incremento de tasas e impuestos. Hoy una central nuclear soporta en torno a 28 euros por megavatio hora entre el tasa de Enresa e impuestos que son totalmente redundantes respecto al propósito que cubre la tasa de Enresa, impuestos que se han ido creando simplemente por una cuestión recaudatoria. Desde la Ley 15-2012, que se puso en marcha para cubrir el déficit que había en el sistema eléctrico en aquel momento, y las ecotasas que las pusieron las comunidades autónomas cuando vieron que la Ley 15-2012 se quedaba en el Estado y a ellos no les llegaba nada. Es decir, y esos 10 euros de impuestos, al menos 10 euros que hay redundantes, lo que están generando es una falsa idea de que la nuclear no es competitiva, porque efectivamente lo que dicen los operadores nucleares es que yo con 65 euros de coste, de los cuales 28 son tasas e impuestos, si el horizonte que veo a futuro los próximos 10 años es que el mercado va a estar en 55, si los ingresos son más bajos que los costes, yo no puedo continuar. Ninguna empresa aprobaría esa continuidad en ningún consejo, ¿no? Con lo cual lo que dicen es, bájame la fiscalidad, acomódame la tasa de Enresa al nuevo horizonte de funcionamiento, devuélveme a mi competitividad natural, vamos a decirlo así, y a partir de ese momento estaremos en disposición de funcionar lo que sea necesario. Y bueno, pues esto es un poco mi exposición. Seguro que ahora en la mesa de debate algunos de estos temas se tratarán con mayor profundidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar, responsable de energía de Price, por ese profundo análisis. No me extiendo más porque ahora precisamente vamos a hablar en esta última mesa de la sesión en profundidad de energía nuclear. Para ello invito ya a subir al escenario a Miguel Ors, que va a moderar esta mesa, y a Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear, y también a José Manuel Calvo Sotelo, licenciado en Ciencias Físicas y MBA por Harvard. Cuando queráis. José María. Ya lo iba a corregir yo, no te preocupes. Oh, pensé que era más mullido esto. Bueno, sí. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Nada, está calentito el tema, o sea que... Pero yo quería empezar por un asunto. Yo tenía preparada una presentación antes de que tuviera lugar el fin del mundo. Tírala. No te creas, que me viene bien. Y además vas a reconocerla exactamente. Porque hace unos años, cuando en la localidad española de Villar de las Cañas se ofreció voluntaria para albergar el ATC, o el Almacén Temporal Central de Residuos Radiactivos, pues se convocaron numerosas protestas. Y en una de ellas, una mujer de mediana edad sostenía con una mano una pancarta en la que se podía leer: «Quiero morir a los 80 de un orgasmo y no a los 60 de cáncer». Lo llamativo es que en su mano libre humeaba un cigarrillo. Es decir, la mujer protestaba con una mano contra un tipo de instalación
que no ha ocasionado ni una sola víctima a lo largo de la historia, y con la otra sostenía un producto cuyo consumo mata cada año a más de 8 millones de personas. O sea, entienden ya por qué hablo de este asunto paradójico. Y en parte para desentrañarlo hemos traído aquí a dos invitados. El primero, que es Manuel Fernández Ordóñez, es licenciado en Física de Partículas, doctor en Física Nuclear y actualmente se desempeña como asesor en la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Pero es además autor de 2 libros, En busca de la libertad, y los 2 libros son muy recomendables y muy ágiles de leer. Y Nucleares, sí, por favor, que es de donde he sacado la anécdota de Villar de las Cañas. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Estar aquí. Y luego tengo en la otra punta a José María Calvo Sotelo, que también es físico, que se MBA por Harvard y es profesor adjunto del IE Business School. Y muchas gracias por estar aquí, José María. Vamos a empezar justamente por este tema. ¿A qué crees tú, Manuel, que se debe la aversión a la energía nuclear? Se argumenta que es muy peligrosa, pero ¿cuántas víctimas ha creado o ha generado a lo largo de la historia? Bueno, menos que en todas las demás. Esa es la realidad, si uno va a los datos. No, eso lo sacaste del capítulo de percepción del riesgo. Eso es. Donde yo explico que una cosa es el riesgo real, el riesgo es una magnitud matemática que se puede medir, es la probabilidad de que algo pase multiplicado por las consecuencias de ese algo, ¿no? Es cierto que un accidente nuclear puede tener unas consecuencias muy graves, puede, o puede que no, pero la probabilidad de que pase es muy pequeña y entonces te da un riesgo bajo. Sin embargo, una cosa es la percepción del riesgo, una cosa es el riesgo matemático y otra cosa es la percepción del riesgo, es decir, lo que la gente considera que es arriesgado o no. La gente considera que es muy arriesgado vivir al lado de una central nuclear, pero no considera nada arriesgado ir por la M30 mandando WhatsApps, ¿no? Y lo ves todos los días. Y eso es la percepción del riesgo, que contra la estupidez humana es difícil. Yo no puedo estudiar por ellos. Es un poco el resumen. Yo creo que la aversión a la energía nuclear es porque es una tecnología extraordinariamente compleja y, por tanto, muy difícil de explicar. Por cierto, igual que el sistema eléctrico. Yo creo que ayer vimos que los expertos en cónclaves pasaron a ser expertos en red eléctrica en bueno, eso es así. Sí, todo el mundo sabe que somos y nada, expertos. Mañana volverán a ser expertos en cónclaves. Nada nuevo. José María, ya que saca él el tema este tan candente, ¿a qué atribuyes tú el apagón de ayer? ¿Y qué papel hubieran desempeñado unas centrales nucleares? Aunque algo nos ha adelantado Óscar Barrero. Bueno, yo, como dices, estudié ciencias físicas hace ya casi 40 años, con lo cual tengo más reciente el MBA. O sea que yo, más que ser físico, lo fui, si acaso. Entonces, a esa pregunta que me haces, no te sé responder. Hay un montón de... En fin, recibe uno un montón de WhatsApps, reenviados, otros, sabes quién los escribe, sobre las posibles causas del apagón de ayer. Muchas van en la dirección de lo que Óscar ha dicho, el exceso de energías renovables en el mix de ayer, que no tienen esa capacidad rodante que tienen las tecnologías, digamos, tradicionales, la nuclear, los ciclos combinados, que son de turbina y que tienen gran inercia. Al haber todos estos parques eólicos, se dice que puede haber sido en la autopista que va de Aragón a Francia, que está llena de parques eólicos. Los parques eólicos son muy sensibles a las pequeñas variaciones de frecuencia en la red y saltan a la primera de cambio, porque se protegen a sí mismos de esas oscilaciones de frecuencia. Y puede haber sido el asunto es que, como me contaba un antiguo compañero de Endesa, que ese sí que sabe y tendría que estar hoy aquí sentado explicando esto, porque yo no doy para tanto, me dice, no es lo mismo que tú tengas una gran locomotora empujando 10 coches de un gran tren, una gran locomotora, que 1000 motos sustituyendo a esa locomotora. Si de esas 1000 motos se estropean 3, las otras se van a quemar porque no pueden, con que se te caigan 3, el resto se nieve abajo. Una gran locomotora tiene una inercia impresionante, eso sería pues, una central nuclear.
una central térmica de carbón o de gas, una hidroeléctrica. Pero cuando tú sustituyes, y este compañero mío, cuando tú sustituyes una central térmica en Aragón por 1000 o por decenas y decenas de pequeños parques eólicos o parques fotovoltaicos que no tienen esa inercia, no son capaces de recuperar un desequilibrio que la reproduce. Pero de todos modos yo de eso realmente no sé. Yo el único comentario que creo que puedo hacer con cierta rotundidad, por decirlo así, es que Red Eléctrica de España, mi primer trabajo fue en Red Eléctrica, allá por el año de 1988. Es verdad que solo estuve un año, pero luego me pasé a consultoría, que es siempre pero Red Eléctrica es como cuando hablas de la CNMC, o hablas de la CNMV, o hablas del Banco Central Europeo. Es el operador del sistema. Y, por tanto, es responsable de esa operación y es responsable, digamos, directamente ante los españoles, no a través del gobierno. Entonces, a mí me sorprende que a lo largo del día de ayer hayamos estado yendo a hablar al gobierno y no a Red Eléctrica. Es como si hubiera habido un problema en la Bolsa de Madrid y no fuera la CNMV la que hablara, sino el ministro de Economía, o que hubiera habido un problema en algún de competencia o de diseño de mercados y no fuera la CNMC la que hablara, o hubiera un problema con los tipos de interés y no es el Banco Central. Entonces, Red Eléctrica me sorprende que no tome ese protagonismo que el día a día, que lo tiene en el día. Pero bueno, este es un país en donde los resultados de la balance los presenta el ministro. Y entonces yo por eso creo que hasta que Red Eléctrica no diga lo que ha pasado, pues efectivamente nos basamos en conjeturas. Ahora salía en prensa esta mañana que el presidente del Gobierno dice que va a pedir responsabilidad a los operadores privados, y Red Eléctrica efectivamente cotiza en bolsa con un 80% del capital en bolsa, el 20% es el Estado, pero todo el mundo sabe que Red Eléctrica es el responsable de la red y como tal pues no es exactamente un operador privado, ¿no? Pero bueno, esto es lo del... ¿Esto es lo del...? No, pues lo de hablar de que vamos a pedir responsabilidades a los operadores privados, como aquí, es como alguien decía el otro día, si al principio de una película el director te enseña una escopeta colgando de la pared, es porque a lo largo de la película esa escopeta va a matar a alguien, ¿no? Entonces, dices, bueno, coño, si ahora empezamos diciendo que vamos a pedir responsabilidad a los operadores privados, pues no se sabe muy bien. Ese recurso es la pistola de Chekhov, se llama. La pistola de Chekhov, sí. Bueno, pues si aparece una oye, pistola... que a lo mejor las hay, y si las hay, que se pidan. Pues menos mal que tenemos operadores privados, porque si no, no se hubiera pasado ahí. Manuel, si esto es así, o sea, si más o menos con la metáfora que ha utilizado José María se estropean 3 motos, se viene abajo todo el sistema, ¿cómo no pasa más a menudo? Bueno, yo creo que es muy difícil saber todavía qué ha pasado, yo creo que es muy prematuro y puede que tardemos mucho en saber exactamente cuál fue el evento que hizo de trigger para que el sistema se cayera. Hay indicios, pero yo creo que no iremos muy desencaminados si decimos que en realidad el evento que hace de trigger es irrelevante, porque lo que pasa es que llevamos tiempo sometiendo a la red eléctrica a unas condiciones extremas y muy delicadas. La red eléctrica española es extraordinariamente robusta y está gestionada de manera excelente si la gestionamos de manera excelente. Si decidimos que tenemos que saltarnos ciertas cuestiones de seguridad por cuestiones de política energética, pues a lo mejor estamos llevando la red a límites que pueden sacarla de su gran estabilidad y hacerla vulnerable y delicada de ciertos eventos. Lo que la mayoría de expertos creen que pasó ayer es que estábamos operando en un momento con una alta penetración de generación. Vuelvo a repetir lo de la inercia, que en el argot se llama asíncrona, es decir, que las generaciones, las centrales que en España tienen turbinas, las turbinas dan vueltas a 3.000 revoluciones por minuto, 3.000 vueltas por minuto, que eso si divide uno entre los 60 segundos, pues te sale 50 hercios. La red española va a 50 hercios. Entonces, cuando hay variaciones de frecuencia en la red pequeñas, las turbinas con su inercia son capaces de asumirla y volver a estabilizar, bien al alza o a la baja. El problema es que si tú tienes una red donde hay poca reserva de inercia,
porque has parado nucleares, porque tienes poco carbón, porque has parado gas, porque tienes poca hidráulica, que es lo que te hace de inercia, pues tienes una red que puede ser vulnerable si pasa algo. Cuando tú tienes mucha inercia, si pasa algo, tienes margen para que la red se autoestabilice. Lo que creemos que pasó ayer es que estábamos con un margen de reserva bajo. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, había 9 gigavatios de hidráulica que se pararon casi todos para que entrara el sol. Había 4 gigavatios de gas que se pararon casi todos para que entrara el sol. Y en este país tenemos 7 gigavatios nucleares que la mitad estaban parados por la asfixia fiscal de la política energética de este gobierno. Y estaban parados. ¿Y por qué esta obsesión por que entre el sol? Bueno, yo creo que la política... Para bajar el recibo de la luz. La política... No, ¿qué va? ¿Qué va? La política energética... Más barata, ¿no? Pues por cumplir una agenda ideológica, es obvio. Yo creo que no nos tenemos que engañar, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene un plan, nos ha dicho por activa y por pasiva que las centrales nucleares se pueden cerrar el 9 de abril, hace 20 días, lo dijo Red Eléctrica en su Twitter, que se podían cerrar las nucleares y que no había ningún riesgo, por supuesto, de apagones. Lo dije, está publicado. Sí, hay muchos memes hoy. Entonces, y se pueden cerrar porque tienen un plan. El gobierno tiene un plan. Y el plan es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pues os voy a contar de qué va el plan. El plan dice... Brevemente, Manuel. Sí, muy brevemente. El plan dice que íbamos a tener un montón de interconexiones con Francia. Y lo postularon sin hablar con Francia. Francia ha dicho que no, o sorpresa. El plan dice que tenemos que comprar 1 millón de coches eléctricos al año desde aquí hasta 2030. El año pasado se vendieron 100.000 coches eléctricos. Yo me compré uno, ayer menos mal que lo tenía cargado, ¿no? O sea, es decir, del PNIEC no se va a cumplir absolutamente nada. Nada. Es un brindis al sol. Lo escribieron mirando los pozos del café. No nos engañemos. Es un plan del que no se va a cumplir absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que corresponde reevaluar técnicamente la situación de la política energética de este país urgentemente. Primer aviso, Filomena. Segundo aviso, Putin con Ucrania. Y era el tercero. Yo no sé cuántos más necesitamos. Bueno, en los toros son 3, ¿no? Pues ya van 3. Ya van 3, sí. Pero no sé si van a devolver el toro los españoles. Esto, José María, ¿crees tú que la apuesta por las renovables es excesiva y es la causa de nuestros males? Es que haces preguntas muy difíciles, Miguel. Lo siento, lo siento. En proporción directa a mi ignorancia, ¿no? No. Vamos a ver, yo, de hecho, no por venir aquí como Francisco Umbral y hablar de mi libro, ¿no? Pero hoy tenía la suerte de publicar en el periódico y hacía referencia, hago la reseña de un libro de un francés que no es precisamente sospechoso ni de ser negacionista de cambio climático, ni de ser muy de derecha, sino más bien al contrario, pero que es un libro estupendo, donde dice que esta transición energética en la que las energías renovables van a desplazar a las antiguas, a las viejas energías fósiles, bueno, pues que no lo hemos visto nunca en la historia, que la historia de la energía lo que te cuenta es que las energías nuevas entran en competición con las antiguas, pero se genera también una especie de simbiosis entre ellas, una resonancia, de tal modo que acaban trabajando juntas y el consumo de las viejas y de las nuevas sigue creciendo, ¿no? Y lo cuenta cuando llegó el carbón, que se decía que sustituía a la madera, mentira. El crecimiento de madera, gracias al carbón, siguió creciendo. Luego llega el petróleo y el petróleo no echa al carbón, sino que encima también, gracias al carbón, el petróleo sale adelante porque puedes hacer acero y puedes hacer hormigón, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo de que la apuesta de las renovables es excesiva? Yo lo que modestamente llevo diciendo desde que este periódico me deja escribir, ya casi voy para 3 años, es que no se puede apostar una cosa tan complicada a una sola carta. Y lo llevo diciendo en segunda fila detrás del señor Fernández Ordóñez, que el tema de la carta nuclear no es una carta de la que puedas decir, oye, mira, es que no te necesito, ¿no? Porque no se puede apostar todo a una sola carta. Realmente la transición energética apuesta casi todo a 2 cartas. Una, energías renovables, sobre todo la solar, porque también se está viendo que la que tiene capacidad de despliegue es la solar, la eólica está entrando en momentos difíciles. Y otra es la eficiencia energética, que seguimos con unos objetivos de eficiencia energética que no se cree nadie. El del PNIE, que están esos objetivos de eficiencia energética, están los objetivos de solar. Lo bueno,
Digo, lo bueno del PENIEC es que no manda el PENIEC, como podrías decir que lo bueno de Trump es que no manda Trump, manda el mercado. Y con los aranceles se ha visto que el señor Trump, con perdón, se la ha tenido que envainar, pero en el caso del PENIEC, Espera tú, esperemos, pero en el caso del PENIEC, hoy por ejemplo, yo, y Manuel, tú seguramente igual, la gente que está en el mundo de parques fotovoltaicos, que quiere vender su parque, que tiene ya su desarrollo, sus permisos, nadie se lo compra. El mercado se ha dado cuenta de que hay eso que se llama el apuntamiento, es decir, en las horas en las que todos quieren vender su energía solar, hay tanta competencia que los precios bajan a cero o incluso negativo, y entonces no están saliendo los números. Entonces, ¿que la apuesta es excesiva? Yo creo que sí, también porque, y ya corto el rollo, los que apoyan las energías renovables desde un famoso informe de Emory Lovins el año 76, que tenía el chaval 29 años, pero ha dado muchísimo que hablar y el tío sigue vivo. Los defensores de las energías renovables se convirtieron a su vez en detractores de la energía nuclear. Y lo que es verdad es que lamentablemente la energía nuclear, y eso es culpa sobre todo de Chernóbil y de lo cara que es construir, pues al final nos han ganado la batalla, y digo nos, porque yo ya escribí en favor de la energía nuclear en un libro, en un periódico de un colegio con 17 años, no sé cómo se me ocurrió. Pero bueno, que eso, o sea que sí, creo que es una apuesta excesiva. Manuel, querías añadir Sí, algo. no, yo quería añadir que el problema no es que haya mucha solar. Y yo creo que esta es la clave. El problema es que no hay demanda. No hay demanda. O sea, es que tenemos que actuar sobre la demanda, no sobre la oferta. El problema es que la máxima demanda de este país fue en el año 2007, con 40 gigavatios instantáneos de potencia en diciembre, y ayer, a la hora del apagón, eran 26 o algo así, o 27, no había más. O sea, no es un problema de que haya mucha solar, es que hay muy poca demanda, no sabemos qué hacer con tanta producción, porque no hemos hecho los deberes, porque íbamos a electrificar la economía y no hemos electrificado absolutamente nada. En 15 o 20 años hemos electrificado 4 puntos, pero no nosotros, todos los países de Europa. O sea, solo hemos jugado a construir un relato y la gente ha comprado el relato. El relato del trilema energético así se cae ya de una vez. O sea, porque estamos con el trilema energético y nos hemos tragado el cuento de que los 3 vértices del triángulo del trilema son igual de importantes. Y no lo son, señores. No hay energías buenas y malas. Hay seguridad de suministro o no. Punto. Y ayer lo vimos. Ayer lo vimos. O sea, los 3 vértices no son igual de importantes. Primero, que haya energía. Luego ya veremos si es cara o barata y luego ya veremos si es limpia o no. Pero primero que la haya. Porque ayer, si no llega a ser por los combustibles fósiles, hubiera habido muchos muertos en los hospitales de España. Muchos muertos. Y estaríamos hablando de una tragedia. Démonos con un canto en los dientes que esto fue un aviso absolutamente inocuo, que no pasó nada, que todo fue campo y playa, que las terrazas estaban llenas y los bares, pero esto nos toca en enero con 2 grados bajo cero y a las 6 de la tarde de noche, y las risas no hubieran sido estas, lo aseguro. Esto ya para cerrar, si la energía nuclear es tan buena, el otro día decía la ministra de Transición Ecológica, Sara Eggesen, bueno, realmente no sé cómo se pronuncia. Sí, yo tampoco. No, Aggesen. Aggesen. ¿Cómo? Aggesen. Aggesen. Vale, Aggesen. Decía el jueves que aunque no hay propuestas concretas de prórroga sobre la mesa, no descarta reconsiderarlas si se presenta alguna solicitud formal. O sea, la pelota está en el alero de las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? No pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque cuando le dieron la última autorización de explotación a la central nuclear de Almaraz, escribieron en el BOE que esa era la última prórroga que Almaraz podía solicitar. Está escrito en el BOE. Bueno, pero el BOE pues anda que eso es un obstáculo. ¿Pero quién tiene que mover pieza para cambiar el BOE? ¿Endesa, Iberdrola o el gobierno? No, pero si presenta una propuesta, pues dirá, no te preocupes, que yo ya legislo. Esto lo hace mucho el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que... Legislar en función de la conveniencia política. Bueno, claro. No digo, no Una vez que la formalidad en la que se escuda la vicepresidenta del gobierno es en que el protocolo del 2019 que firmaron, en el que se acordó el cierre progresivo, el apagón progresivo, es un protocolo en el que el gobierno está en Resa y están las empresas. Y a lo mejor hay alguien más,
pero el gobierno no está. Entonces el gobierno dice, usted a mí qué me cuenta, usted si no le gusta eso que firmó en el 2019 con Enresa, pues dígale a Enresa que quiere cambiar de opinión. Eso sí, usted que tiene que pedirle permiso al Consejo de Seguridad Nuclear para hacer una ampliación, y el Consejo de Seguridad Nuclear, si se lo da, luego se lo tengo que dar yo, que es igual lo que tú dices. O sea que efectivamente el gobierno ahí o la vicepresidenta se pone de perfil, pero bueno, la pinta tiene, yo creo que hay que ser optimistas en esto, la pinta tiene que es una de las ventajas del cortoplacismo, que siempre se dice que todo es malo, lo cortoplacista, pero aquí lo bueno del cortoplacismo es que, oye, como la única que se cierra ahora, se empieza a cerrar el 2027, es Almaraz, vamos a darle una patada para adelante hasta el 2030, que es cuando empiezan el resto, y ya veremos, ¿no? Entonces este gobierno se quita ese problema, que al final, si considera el gobierno que tiene un problema, lo lamentable es, ¿por qué considera el gobierno que tiene un problema? Pues porque hay un montón de gente, desafortunadamente, en el Partido Socialista, que sigue con esa adherencia a los movimientos antinucleares de los años 80, de los años 90, que todo empezó con perdón por mezclar, con la crisis de los misiles Pershing en Alemania Occidental. Todo el movimiento antinuclear europeo empieza en Alemania fundamentalmente, y es una especie de follón en el que se mezcla la guerra. Ese es el problema principal. Y luego, lo digo porque en tu libro mencionas la pericia a la hora de construir, la expertise a la hora de construir centrales nucleares. O sea que ahora se están construyendo centrales nucleares en distintos lugares del mundo, y nosotros sabíamos hacerlas, pero hemos perdido esa expertise, o sea, hemos destruido ese sector, ¿no? Absolutamente, esa es una pregunta que nos hacen habitualmente. Dice, oye, ¿por qué en China construye las centrales en 4 años o 4 años y medio, y aquí los últimos intentos que hemos hecho ha sido un auténtico fiasco de 10, 12 años y multiplicar por 3 o por 4 el presupuesto? Pues porque se nos ha olvidado cómo se hacen las centrales nucleares. Es que no hacemos centrales nucleares desde los años 80. En Europa, en los años 80, construimos más de 100 reactores nucleares a la vez, en un espacio de muy pocos años. Teníamos una industria totalmente engrasada. En España hemos construido centrales nucleares en 4 años, 4 años y medio. ¿Qué hemos hecho? Es que nos hemos cargado la industria nuclear europea, fundamentalmente. Ya la gente que sabía no está, y arrancar eso de cero es complicado, y nos han comido la tostada fundamentalmente Corea del Sur y China, que hacen los reactores nucleares en plazo y en coste, y a nosotros se nos ha olvidado. Pero podíamos comprarles Claro, a ellos, ¿no? No, podemos volver a desarrollar la industria. Es voluntad política, simplemente es voluntad política, y tener las cosas claras, pero en Europa no se tienen. Claro, esto, bueno, pues nada, con este mensaje un poco... ¿Vamos a acabar así? Agridulce. Sí, ¿quieres decir algo más? No, bueno, sí, quiero decir una Venga. cosa. Quiero decir una cosa Aprovecha, totalmente en que hoy me serio. siento generoso. No, o sea, yo creo que tenemos todos los españoles, primero, que agradecernos a nosotros mismos que nos tomemos esto así. Y lo segundo, a los profesionales de Red Eléctrica y a los de las distribuidoras de Endesa, Iberdrola y Naturgy, fundamentalmente, que son las 3 grandes, por el trabajo que tuvieron que hacer ayer, porque levantar un cero en España en 10 horas, sabiendo que de las 5 presas que tienen que levantar el sistema hidráulicas, 2 o 3 creo que están en mantenimiento preventivo, lo de ayer fue una hazaña, o sea, un hito de la ingeniería, y creo que la gente no es consciente de ello. Sí, eso oía esta mañana, que si hubiera sido Francia a lo mejor tardaba mucho más en levantar todo el sistema. Bueno, si tienen un cero probablemente, pero también recordemos que Francia ayer, nosotros el sur de Francia se lo tiramos nosotros abajo, Sí. cortaron con nosotros y en minutos habían levantado gracias a sus... Centrales nucleares. Gracias. ¿Tú quieres decir algo, José María? Pues... No, bueno, yo creo que, ya que esta es una mesa sobre el tema nuclear, yo creo que en el tema nuclear los que llevan toda la vida, o sea, los últimos 40 años trabajando en ello, pues deben de estar enhorabuena, porque sin duda lo que hay es un revival o un comeback, no sé cómo decirlo en español. Tienes hasta el gobierno italiano replanteándose si darle la vuelta a aquel referéndum que eliminó o que prohibió la energía nuclear en Italia. El gobierno belga, que ha decidido seminacionalizar 2 reactores y recuperar la iniciativa.
efectivamente los chinos y los coreanos son capaces de hacer centrales en tiempo y en presupuesto, y de ahí podremos aprender. Con lo cual, yo creo que en ese sentido hay que ser optimista. Aquí estamos un poco en un problema provinciano, no ya por Extremadura, sino que estamos en España con este tema de si el gobierno y tal, que es, oye, el marco general, en general, hoy es día es de optimismo. Y si además apostamos a que los famosos SMRs, los pequeños reactores modulares, pues sea una tecnología que salga adelante, que no acaba todavía de verse, pues yo creo que hay un renacimiento del que nos tenemos que congratular, y yo supongo que a ese tren nos subiremos, espero que antes que después. Ahora sí, ya acabamos. Esto, muchísimas gracias y a ver si es verdad. Muchas gracias. Bueno, en este momento está prevista la participación en este acto de María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, que lamentablemente no ha podido desplazarse hoy a Madrid, entre otras cosas porque me ha escrito esta mañana diciendo que estaba, como tiene que ser, al frente de eso que ya todos los españoles sabemos que es, el CECOPI. Ella estaba ahí metida toda la noche y toda la mañana, pero nos ha dejado un vídeo con su posición porque ella no quería dejar de participar en este evento, así que vamos a ver si podemos ver el vídeo y escucharla en este momento. Supongo que será cuestión de unos segundos. A ver, la teníamos en pantalla pero ha desaparecido. Ahí está de nuevo. Venga. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que me hubiera encantado participar en este foro tan interesante y tan necesario con todos vosotros. Así lo tenía previsto, pero lamentablemente me ha sido imposible. Como sabéis, Extremadura es una de las comunidades autónomas que ayer se vio obligada a solicitar al Gobierno de España el nivel 3 de emergencia después de la caída completa de la red eléctrica. Les cuento que ahora mismo me encuentro en el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, en Mérida, y todas las administraciones y grupos operativos estamos reunidos aquí en el marco del CECOPI y trabajando coordinados para poder atender incidencias y para restablecer la normalidad lo antes posible. Hoy, más que nunca, se pone de manifiesto que necesitamos un sistema eléctrico fuerte y estable. En Extremadura llevamos repitiéndolo mucho tiempo, pero quiero decir alto y claro que el cierre de las centrales nucleares como la de Almaraz es precipitado, insensato y contraproducente. Y aunque el Gobierno de España aún no ha comunicado las causas del apagón, lo que sí sabemos es que un sistema con un elevado porcentaje de generación renovable que prescinde de las nucleares es más vulnerable y difícil de gestionar ante una incidencia grave. Y lo sabemos todos, pero parece que lo sabemos todos menos el Gobierno de España. La semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde para tratar el desmontaje de la central nuclear de Almaraz en contra de los criterios técnicos que avalan su continuidad. Lo hizo en contra de empresas, de trabajadores, de alcaldes de la comarca, de los vecinos y del Gobierno de la Junta de Extremadura. Se trata del desmontaje de nuestra primera industria, pero también de un atentado contra el empleo y contra la lucha de la despoblación en una tierra como Extremadura, un atentado a la soberanía nacional y un desvío de la senda europea, además de una afrenta institucional, la más grave que hemos tenido hasta el momento. Nosotros creemos y apostamos por un modelo energético equilibrado, donde las renovables y la nuclear puedan convivir de una forma armónica.
Y creemos que los pasos del Gobierno de Sánchez tienen más que ver con la ideología y con el sectarismo. Por eso necesitamos vuestro apoyo, el de toda España, porque aquí nos la jugamos todos. El Gobierno tiene que ser consciente de lo que ha pasado y dar marcha atrás ante esta decisión ideológica. Os quiero dar las gracias por darme la oportunidad de participar en este encuentro, aunque sea de forma telemática. Quiero darle las gracias a Álvaro Nieto, a The Objective, por haber creado este espacio perfecto para reflexionar sobre los desafíos que ineludiblemente tenemos que afrontar en nuestro país y en toda Europa en materia energética. Gracias también por informar de manera libre, de manera independiente, y nos vemos muy prontito, nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo creo que ha sido lo suficientemente clara la señora Guardiola y contundente como para que con apenas 3 minutos nos haya quedado clara su posición. Ha tenido que ser por vídeo, no presencialmente, pero creo que se le ha entendido todo. Nada más, les agradezco a todos su participación en esta jornada. Les prometo que seguiremos dando la tabarra. Esta vez ha ocurrido un apagón el día anterior al evento. La última vez que estuve aquí había sucedido la Dana. Espero que la tercera vez que vengamos no sea el apocalipsis definitivo. En cualquier caso, como nos quedan 4 días aquí en el convento, lo mejor que podemos hacer es celebrarlo, así que les invito a todos ustedes a tomar un pequeño agape en la sala contigua. Muchas gracias.